Hola, ¿cómo están? Soy Héctor Alejandro Quintanar. Esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que hoy se titula A 20 años de un desafuero que nunca acabó. Y planteo lo siguiente. Si queremos entender al México que se vive hoy, en pleno 2025, debemos enfocar la mirada, sin duda alguna, 2 décadas atrás, hacia abril de 2005, lapso que fue sede del desenlace de un proceso histórico que, indudablemente, cimbró al país en una explosión que primero fue popular y antiautoritaria y que, con el tiempo, asentó las bases para un cambio profundo en el régimen político mexicano. El episodio es del todo conocido. En aquella primavera de hace 20 años, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal era Andrés Manuel López Obrador y fue desaforado el 7 de abril de 2005 por la Cámara de Diputados con el fin de que pudiera ser enjuiciado por el presunto delito de desacato a la resolución de un juez. El hecho, sin embargo, resultó lo contrario a los objetivos centrales de sus perpetradores. Y ello porque si bien el desafuero fue un acto autoritario en sí mismo, resultaba más importante conocer el contexto en que se dio. Dicho de otro modo, en ese asunto importó más el escenario que el acto. Miremos los hechos consumados. En el año 2000, Vicente Fox y el PAN ganaron la presidencia de la República para desplazar así al PRI, partido que por 70 años gobernó desde el Ejecutivo, en el régimen más exitoso por su duración en el siglo XX en el mundo. Luego de un proceso prolongado de atisbos democratizadores, México vivió una impasividad social de movimientos estudiantiles y obreros, el cisma de 1968 y otras bregas antiautoritarias, una serie de cambios institucionales, como la reforma política de 1977, en aras de institucionalizar el pluralismo y dotar mejores condiciones de competencia electoral y, luego del monstruoso fraude de 1988, una lucha tremenda por lograr que una entidad autónoma organizara las elecciones. A paso lento y con un alto costo, estos puntos de inflexión abrieron escenarios en México, primero para tener mayor representatividad institucional de la oposición, luego para mejorar el sistema de competencia y luego para experimentar alternancias locales y estatales. Hacia el año 2000 existía ya cierta noción eminentemente democratizadora, y esa era la certeza de que la competencia presidencial en ese año sería más reñida y la incertidumbre democrática de no saber quién iba a ganar. Con ese precedente, el triunfo de Fox fue visto como una cúspide esperada, no por el PAN en sí mismo, sino porque la alternancia parecía significar un saludable corolario a un largo y difícil proceso histórico de democratización. Luego de ello, el contexto mexicano debía ya transitar a una normalidad electoral donde la simulación, las trampas y la competencia sesgada debían ser cosa del pasado. O, para usar los términos correctos, eso era ya parte de un viejo régimen autoritario rebasado. Pero Vicente Fox en el poder tenía otro guión que reveló su retorcida naturaleza. Y es que no hubo engaño. A partir de 2003, el PAN a nivel federal redujo su presencia legislativa luego de la decepción que fue Fox y, en cambio, en la Ciudad de México, el PRD arrasó en todo gracias al gobierno de López Obrador, cuya aceptación no se vislumbró solo en encuestas, donde rebasaba 80% de aceptación, sino en el triunfo institucional ese año en 13 de 16 delegaciones y 36 de 66 diputaciones locales. Todo bajo la premisa de que era posible encabezar un gobierno con políticas populares, ajeno a la inercia neoliberal, que combatía la pobreza capitalina
y salvaba mejor que otros gobiernos los parámetros principales. Fox vio ahí una amenaza, no a la economía o a la democracia, sino a la posibilidad de que el PAN triunfara de nuevo en 2006. Y, con ánimo de perdulario prepotente, lanzó 3 misiles políticos: el llamado Nicogate, el caso del paraje San Juan y los videoescándalos. Con uno, Fox quería demeritar la austeridad republicana con que gobernaba López Obrador. Con el segundo, quiso maniatar las finanzas públicas capitalinas, destinadas a programas sociales. Con el tercero, quiso poner en entredicho la honestidad preconizada en el gobierno capitalino. Salvo raspones causados por el último caso, los misiles no dañaron la línea de flotación del barco de López Obrador. Por el contrario, lo fortalecieron bajo la premisa de que se evidenció que Fox usó casos mentirosos para atacar a su adversario, como el paraje San Juan, donde en mayo de 2004 la propia Secretaría de la Reforma Agraria de Fox aceptó públicamente que en el terreno en litigio la razón la tenía el gobierno de la Ciudad de México. Pasados estos golpes bajos, la prepotencia foxista se fue al máximo. Trató de encarcelar a un gobernante legítimamente electo por la simple razón de que encabezaba las encuestas de cara a 2006. El caso no está a debate y fue una vileza. La PGR, entonces Procuraduría General de la República, acusó a López Obrador de desacatar dolosamente la orden de un juez de detener una obra pública que, presuntamente, obstruía los accesos al predio, llamado El Encino, de un particular, llamado Federico Escobedo. La evidencia salió a flote y toda apuntaba a que el caso era una vulgar canallada de Fox y de la PGR, entonces supeditada al gobierno federal. En primera, porque el terreno en litigio del particular no tenía accesos, en plural, sino uno solo, y la parte presuntamente afectada por la obra pública ni siquiera era de su propiedad. Cuando un primer juez recibió la causa de Escobedo, la desechó por improcedente y la debió de llevar a otro juez, Álvaro Tobilla, quien sí le dio cauce, y luego, basándose no en evidencia o revisión pericial, sino en un dicho descontextualizado, el caso llegó a la PGR, que pidió el desafuero de López Obrador. Cabe decir que Escobedo era amigo de Fox y estuvo preso en los años 90 por corrupción inmobiliaria, mientras que años más tarde, en 2014, el juez Tobilla fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal por corrupto. Dicho de otro modo, los perpetradores de la jugarreta antidemocrática eran pillastres de poca monta. Así, la PGR trató de encarcelar a un inocente, puesto que el delito imputado a López Obrador jamás se cometió. En mayo de 2004, esa instancia hizo la solicitud de desafuero contra el jefe de gobierno, misma que fue pasada al Pleno de la Cámara de Diputados el 2 de abril de 2005 para ser votada el día 7, cuando se consumó lo que en los hechos era un golpe de Estado contra un gobernante legítimamente electo, cuyo real delito, entre comillas, era haber expuesto un programa alternativo de gobierno que resultó funcional en la capital y que, por ello, encabezaba las preferencias electorales rumbo a la elección de 2006. El tiro de Fox, como trampa del coyote de las caricaturas, salió por la culata. La gente repudió al desafuero no por un apego emocional a López Obrador, sino porque el desafuero era un golpe de Estado mal hecho, un abuso de poder y una canallada imbécil y antidemocrática. A la gente le asistía la razón y salió a manifestarlo a las calles como nunca antes en la historia. Pero a esa gente la inspiraban varias cuestiones. El desafuero como trampa política no era algo nuevo en México. Otros políticos en el tiempo habían sido desaforados, como Carlos Madrazo o René Bejarano, por ejemplo.
y esos procesos no habían devenido en movilizaciones populares. ¿Qué tenía de especial el desafuero de López Obrador como para tener tales consecuencias? La respuesta estriba en tres vertientes. La primera es que el desafuero era una trampa autoritaria en sí misma, sin bases, sin argumentos jurídicos. El poder ejecutivo, una parte del legislativo y una del judicial, todas muy corruptas, decidieron encarcelar a un inocente. Por un acto de elemental justicia, eso fue el detonante. La segunda razón, sin embargo, es más importante. El desafuero se dio en un contexto donde se supone que vivíamos una normalidad democrática y todas esas trampas autoritarias debían quedar en el pasado. Al encarcelar a un opositor inocente, Fox no solo atentaba contra el personaje, sino contra el proceso democratizador mismo, que se supone en 2000 había llegado a su corolario. La gente notó eso y salió a impedirlo. La tercera razón es una pregunta obvia. ¿Qué representaba López Obrador como para que Fox lo quisiera encarcelar sin razón? Y la respuesta es clara. El jefe de gobierno no solo representaba un adversario de un partido distinto, sino un gobernante local que había demostrado que el neoliberalismo no era un destino manifiesto y que había otras formas políticas de administrar la vida pública. Esa triada de cuestiones fue la semilla de un movimiento inédito, sin que la gente tuviera que esperar instrucciones de López Obrador o de su partido, salió a las calles a repudiar a Fox y a su chicana autoritaria. El 79% de la gente en ese momento se oponía al desafuero, mientras en la televisión los comentócratas mentían con que estábamos polarizados. Eso era falso. En realidad, solo un 10% de la gente en el país, un sector movido por el autoritarismo, la rabia ciega o la ingenuidad excesiva, aprobaba el juicio de procedencia contra López Obrador. Organizándose a sí misma, la sociedad en todo el país tomó la bandera antiautoritaria de repudiar el desafuero y eso movilizó como nunca antes en la historia reciente. La marcha cumbre fue el 24 de abril de 2005, donde con 1.2 millones de almas en la capital y otras tantas en el país y muchísimas en el mundo, se mostró el verdadero músculo de la democracia. No se puede olvidar el apoyo intelectual que se dio desde el extranjero, donde escritores uruguayos como Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Idea Vilariño y Daniel Biglietti, o el premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel portugués José Saramago, el laureado poeta Salman Rushdie y el legendario periodista polaco Ryszard Kapuscinski, entre otros, se opusieron al desafuero de López Obrador por un mero compromiso con la democracia. Todo ello mientras el gobernador panista de Jalisco, Alberto Cárdenas, daba una muestra clara de la estupidez y prepotencia panistas, cuando en febrero de 2005, luego de que el entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, acusara que el desafuero era una imprudencia política, el borrico panista señalara que mejor el rector que no se meta. De esa coyuntura de 2005 vienen los mitos más acervos y atroces del antiobradorismo. De ahí vienen las mentiras acerca de que, entre comillas, polariza, a pesar de que la abrumadora mayoría reprobaba el desafuero y solo una mínima parte de la sociedad lo aprobaba. De ahí viene el mito de que se parecía a Hugo Chávez, cuento que inventó Fox. De ahí viene la falsedad de que desprecia las leyes y las instituciones, a pesar de que se apegó a ellas para defenderse del caso San Juan y del propio desafuero, y otros chismes más. Pero también de ahí viene el primer impulso nacional del obradorismo como movimiento político, pues la gente que empezó a organizarse para detener el autoritarismo, luego se organizó para promover el voto y la vigilancia de casillas por López Obrador en 2006, en las llamadas redes ciudadanas. Luego, se organizaron para denunciar el fraude de ese año, en la llamada Convención Nacional Democrática de septiembre de 2006. Luego, se organizaron para gestar un movimiento impugnador de la presidencia espuria de Calderón, llamado Presidencia Legítima.
en noviembre de 2006. Luego, se dotaron de una identidad ideológica legítima, oponiéndose al intento de privatización energética de Calderón en 2008, mientras, simultáneamente, denunciaban la debacle perredista causada por la escoria chuchista en ese partido. En suma, en una especie de partido sin registro, ese movimiento político suplió con creces las múltiples carencias nacionales del PRD, con un sector de la sociedad amplio y movilizado, que se organizó como partido político luego de la elección de 2012. Así, no puede olvidarse, la semilla fundacional de Morena como partido es una lucha antiautoritaria contra el desafuero, pero las semillas ideológicas de su proyecto ya estaban ahí en la administración capitalina, que había demostrado una alternativa al neoliberalismo. Hoy, Morena es el partido más exitoso en la historia de la democracia mexicana. Y nunca debemos olvidar que nació para oponerse a lo que en 2005, ahí sí, fue una deriva autoritaria. Esa bandera tiene que ser siempre en Morena su origen, pero también su destino. Muchas gracias.